Ahora sí. Hola, buenas tardes, Isabel. Ujú. Buenas, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidas. Adri, comenzamos. Claro Hola, que buenas sí, tardes. Vale, adelante. vale, entonces, bueno, Ujú. muy buenas noches, esperando que todas se encuentren muy bien, junto a todos, pues, y agradecido por este espacio. Mi nombre es Ileana Corredor, yo soy la directora de los programas de posgrado en gerencia de la Universidad Católica. Y principalmente pues llevo dentro de esos posgrados un posgrado de gerencia del talento humano. Mi trayectoria profesional se ha centrado en entender y potenciar todo lo que tiene que ver con el área de talento humano, tanto en el aula como en el aspecto tanto gremial como en la parte corporativa. Durante muchísimos años trabajé en la parte corporativa. Desde hace unos años estoy vinculada a lo que es la universidad dentro del área de posgrado, pero también tengo un rol gremial. Yo fui presidente de la Asociación Venezolana de Gestión Humana y actualmente soy presidente de la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana, donde agrupamos a 15 países de la región. Es un poco para que conozcan un poco el perfil diverso que puedo tener, ¿no? Soy psicólogo, egresada de la universidad, pero también soy magíster en recursos humanos y relaciones industriales y coach ontológica. Yo particularmente tengo una creencia importante en el aprendizaje continuo y en la gestión de personas con propósito. O sea, yo creo que todos desde nuestro espacio pues estamos impactando a las organizaciones y también toda la gente que está allí, ¿no? Hoy estaré acompañando junto con Adriana para moderar este espacio. Adriana la conocen muy bien porque, bueno, es la coordinadora tanto del diplomado y para quienes se conecten que no estén vinculados, sino son público en general, Adriana es la coordinadora académica de la Escuela de Relaciones Industriales. Lleva toda la parte de esa área. Vamos a estar juntas en este espacio y vamos a estar trabajando con una invitada pues de lujo, lo que es gestionar el talento en la era de la inteligencia artificial. Realmente vamos a tener pues una conversación a través de nuestra facilitadora que es Geraldine Guedes, que es una conferencista internacional, es coach y consultora en aprendizaje estratégico, bienestar y gestión del talento humano, que está conectada desde México para estar con nosotros en este espacio, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de habilidades socioemocionales en organizaciones y empresas latinoamericanas. Es empresaria y socia fundadora de Ateneo Empresarial.
Es formadora de formadores, especialista en aprendizaje de adultos, neurociencia y diseño de ecosistemas de aprendizaje. Cuenta con maestría en administración de empresa y certificaciones internacionales de coaching, facilitación y desarrollo organizacional. Si bien Geraldine está conectada desde México, es venezolana y realmente es un lujo que hoy pueda estar compartiendo este espacio con Adriana y conmigo y con todos ustedes. Desde el posgrado y desde el CIAP y desde la universidad en general y de la Escuela de Relaciones Industriales, realmente para nosotros estos espacios son muy importantes, tanto para la formación del diplomado como también para todas las áreas colaterales, ¿no? La invitación es a que ustedes continúen formándose, continúen construyendo esas habilidades que ustedes requieren no solamente en lo técnico, sino también en lo gerencial, que les permita crecer a ustedes como personas y desarrollarse más e impactar a sus organizaciones a hacerlas mucho más sostenibles. Entonces, la invitación es que se vinculen bajo las distintas formas de aprendizaje, ya sea a través de nuestros cursos de ampliación, a través de nuestros diplomados y a través de la especialización a todo este tema que les pueda apoyar. La especialización fue reformada, por ejemplo, y tiene 4 áreas de formación. Una que tiene que ver con el desarrollo del talento, otra con las relaciones laborales, una con el área de compensación y otra con la parte de gestión del talento. Además que la carga académica son 8 materias que se pueden sacar en 3 semestres. O sea, en 3 semestres ya está lista la carga académica de una manera cómoda, viendo 3 materias, 2 semestres y dos una. He tenido estudiantes que la sacan en un año, ya que cursan 4 materias por semestre. Entonces, la invitación es que ustedes continúen. Me parece maravilloso que estén en este diplomado y transitando en este espacio. Y sin más, los voy a dejar con esta maravillosa conferencista que es Geraldine Guedes. Geraldine, bienvenida. Gracias, Iriana, ¿cómo estás? Gracias, Adriana, también. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por estar acá y poder dedicarle este espacio ya de noche para ustedes. Son las 7 de la noche. Yo estoy en México, para mí son las 5 de la tarde. Si me ven de repente haciendo así, es que tengo mucho frío, porque donde estoy está haciendo mucho frío. Y pues, como dijo Eliana, yo soy venezolana, me defino como un ser que necesita el sol y en estos días me afecta un poquito, ¿no? El proceso de la temperatura. Pero bueno, en función de toda esta maravilla de lo que vamos a conversar y de cómo nos conectamos, ¿verdad? Las personas, la tecnología, lo hablábamos justo antes de que ingresaran todos, ¿no? Que con la tecnología hay que saber llevarse bien. Cada vez lo aprendemos más desde distintas cosas en el función de lo que hemos ido generando. Y hoy vamos a conversar sobre esta evolución de la tecnología que está revolucionando pues el mundo desde que apareció explícitamente hace unos 3 años, la inteligencia artificial generativa, que si bien ya se venía trabajando mucho con inteligencia artificial ya desde el siglo pasado, inclusive desde los mediados del siglo pasado, 50, 60, cuando se empezó a indagar cómo es eso de que piensa nuestra mente y cómo conectamos con la tecnología, los avances que tenemos hoy en día pues presentan una variedad de retos, una variedad de beneficios, una variedad de elementos a tomar dentro de, aquí específicamente nos vamos a conectar con el área de talento humano. Yo me defino como entusiasta de la IA, yo soy gente de gente, o sea, trabajo siempre con la parte de gente, con aprendizaje, con desarrollo, y para mí la inteligencia artificial es una excelente herramienta. eh, es como una compañera de equipo, por supuesto femenina. Yo le digo a las distintas, las conecto con desde donde puedo manejarlo y de allí vamos a ir entonces a ir viendo cómo, qué es el espectro que estamos viendo y qué cosas podemos aprovechar. Si bien al final está el área de preguntas y respuestas, igual, durante la sesión, pues con todo gusto, si alguien quiere preguntar, pues Adriana seguramente si escriben por chat o Eliana y lo pueden ver, yo igual voy a estar pendiente, pero si quieren preguntar algo en el camino, también se vale, o si no, al final también podemos hacer preguntas y respuestas. Quienes han estado conmigo antes saben que típicamente siempre yo digo, sigamos la conversación, porque básicamente esta es una conversación que empezamos a tener y donde empezamos entonces a ahondar, eh, que en mi caso ha sido la experiencia sobre el tema de cómo se conecta con gestión de talento de la IA y cómo podemos ir entonces amenazando. ¿Ok? Entonces,
Tal cual como recibieron la invitación y para la cual ustedes se agendaron, y vamos a hablar de la gestión del talento humano en la era de la inteligencia artificial. Y en ese contexto vamos a empezar entonces a ver distintos tips de cosas que han ido pasando, enfocándonos mucho en el caso de Venezuela y también con la experiencia que está sucediendo fuera. Para quienes quieran seguir la conversación por distintas vías, pues allí estoy, este es mi conexión con LinkedIn. La presentación yo se la voy a compartir a Ariana y a Ileana, así que con todo gusto la pueden tener, no se preocupen, para no estar pendientes de copiar pantalla o qué cosa fue que se fue, con todo gusto la podemos compartir y así ustedes están más dentro de lo que es la actividad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conocernos un poquito más, ¿verdad? A ver en qué contexto estamos. Entonces les vamos a invitar para que nos vayamos a Mentimeter. Acá en pantalla tienen un código QR que pueden acceder con sus teléfonos celulares con él. También le compartía a Adriana el enlace que está aquí para quienes les sea mucho más práctico, ¿verdad? Se los colocamos en el chat aquí yo iba a decir en el chat GPT, en el chat de Zoom. ¿Ok? Y nos vamos a ir entonces a el Mentí para responder dos cosas. La primera es una pregunta que les vamos a decir en qué momento estamos nosotros en las empresas con IA y después vamos a responder otra. ¿Ok? Me voy a ir de acá, de la presentación, para irme a Mentí para ver cómo va las respuestas. ¿Ok? Gracias, Adriana, por compartirlo. ¿Ok? Vámonos por acá. Y aquí andamos por Mentí. La primera, entonces, ¿en qué grado tu empresa usa actualmente IA? Este, tienes estas cuatro opciones en algunas áreas administrativas, en los procesos de negocio, no la usamos o está prohibido. Todavía en algunas organizaciones, por temas de seguridad, está prohibido el uso de la IA específicamente. Muchas personas la utilizan a título individual, lo cual pone un poquito más de riesgo dentro de lo que es la organización por el tema de la seguridad de datos, pero bueno, es parte de lo que son los protocolos y de este proceso que estamos viviendo con respecto a la adopción de la IA. Vamos a esperar, ya tenemos, ajá, 13 personas a 19, vamos a ver si aparece otro movimiento más. Ok, fíjense, ya apareció alguien que nos comenta que está prohibido. Entonces tenemos que principalmente en este momento con los votos que hemos recibido, la mayoría del uso del IA está en algunas áreas administrativas, en segunda parte en procesos de negocio, luego no lo usamos o está prohibido. ¿Ok? Entonces todavía eso marca una oportunidad muy grande para nosotros ser portadores de posibilidades para poder utilizarla mejor, para poder aprovechar mejor porque parte de, por lo que no lo usamos, y vamos a ver una parte que se llama las barreras, tiene que ver con el tema de la seguridad, el tema del conocimiento y, por supuesto, el tema del proceso de cambio. Nos vamos a ir a la segunda pregunta. Esta segunda pregunta ya es un poco más de conocer un poco y les dan la opción de escribir. Personalmente, ¿cuál sería tu mayor temor sobre la IA en la gestión del talento? ¿No? También puede ser tu mayor temor con respecto a la IA en general, solo que como aquí estamos enfocando más hacia gestión del talento para ir entonces como ubicándonos mejor para justo adaptar todo lo que estamos trabajando de materiales a lo que es nosotros como audiencia. Bien, vamos a ver qué aparece por acá. Fuga de información, sí, es de las cosas más resaltantes y de las más certeras además, ¿no? Como todo. Y eso es importante saberlo, como todo en Internet, o sea, todo lo que sube a la web se convierte en dominio público. Entonces, una de las sugerencias principales que tenemos todas las personas que damos formación para el uso de la IA o que conectamos con el uso de la IA es hacer prácticas con datos simulados, porque es muy difícil cerrar los procesos a menos que se hagan agentes o asistentes cerrados dentro de la organización, que eso implica un conocimiento mayor que no necesariamente es solamente de tecnología, también personas que no son de tecnología lo pueden hacer. ¿Ok? Perder la capacidad de pensamiento crítico, fuga de información, información confidencial, información errónea, ¿sí? Tal cual, perder el contacto personal, falta de validación de lo que se consume, falta de calidad humana, las alucinaciones, perfecto, sesgo y discriminación,
Excelente, qué bueno. Muchísimos sesgos hay en la IA porque la IA está cargada con información que tiene sesgo, ¿no? O sea, entonces en sí no hay forma de que no tenga sesgo, ¿no? Aquí vamos viendo el cómo, vamos a ver cómo se está, como clasificaciones de lo que va apareciendo para verlos, ¿verdad? Fíjense, tenemos entonces nuestros mayores temores en resumen: la fuga de información, la información errónea, la conexión humana y todo lo que tiene que ver con esa corresponsabilidad en el proceso humano desde el punto de vista de la acción. En algunos de los comentarios decía el contexto de pensamiento crítico y paradójicamente una de las cosas que más pide y exige la IA es pensamiento crítico para poder justo trabajar la información errónea y para poder trabajar el cómo nosotros manejamos todo lo que es el concepto de la confidencialidad de la data. Entonces, bueno, viéndonos desde acá, vamos a irnos a la presentación y para desde la presentación irnos a... sí. Que gracias, Celestina, que te di por aquí la información. Ahora vamos a seguir por aquí. Entonces, fíjense, ya conociendo más en dónde estamos desde el punto de vista de el uso y la conexión del proceso, vamos a compartir lo que traemos por acá. Fíjense, uno es números, ¿no? Estos números están asociados con Venezuela. La fuente es el estudio que presentaron el año pasado, Mersen dentro de la UCAP, es el estudio que hay más reciente. Se prevé, según lo típicamente que son los ciclos, que para este año se actualice, pero para marzo, abril del año pasado, estos eran los números en Venezuela que seguramente han ido incrementándose, ¿no? Porque cada vez está tomando una ubicación mayor. Pero de alguna manera esto habla un poco de cómo va la función y en muchas de las partes del mundo está pasando esto, ¿no? 48% de las áreas de recursos humanos en Venezuela ya utilizaban IA para mediados del año pasado y fue un aumento desde el 24. Yo me imagino que sobre todo para lo que es la parte de data, análisis de datos y para muchas áreas que tienen que ver con lo que es la parte de reclutamiento y desarrollo de cargos. Desde el punto de vista de los equipos al nivel de liderar la transformación, 60% de los equipos de recursos humanos lideraban la transformación digital. Eso es maravilloso porque cuando recursos humanos entra en el proceso de la transformación digital, conectado con tecnología, conectado con todos los procesos de la organización, este proceso humano, que es parte de lo que tenemos como temor, se ve atendido, ¿no? Yo siempre converso con que cualquier tipo de transformación básicamente necesita gestión de cambio, tiene que ir acompañado y somos seres humanos que estamos allí conectados con los distintos tipos de cambio. Entonces, en ese proceso hay que mantener esa calidez y esa claridad de cómo puede ser esto, el afectar al ser humano desde el punto de vista de mayor estrés, mayores retos y quizás incluso temores que comienzan a aparecer que antes no eran, que pueden generar hasta el final incluso un burnout, ¿no? Entonces aquí hay que tener como una hilación muy importante. Y luego que, y este es el número más importante a tomar en cuenta, se habla de las competencias digitales, se hablan de varios elementos, el World Economic Forum, Foro Económico Mundial ha hablado de las competencias al 2030, de esas competencias al 2030 hay varias que son de competencias digitales y 3 de 10 de las empresas de todo el manejo se están manejando lo que es Big Data o realidad aumentada en lo que es el proceso. ¿Okay? Desde el punto de vista de mi experiencia actual en las conversaciones que he tenido con distintas empresas, tanto acá en México como Panamá y República Dominicana, la búsqueda mayor que tiene recursos humanos actualmente es aprender a manejar todo lo que es el data driving, todo lo que es el analytics, todo lo que es el saber cómo manejar dashboard y tomar decisiones más conscientes, más certeras con toda esta información que ahora estamos teniendo, ¿no? Que realmente se haga el mayor uso del pensamiento crítico y que sea todo en pro. Entonces, en general, vamos generando un recorrido interesante, un recorrido que cada vez está tomando más fuerza. Recursos humanos tiene una influencia importante en el proceso y desde allí podemos seguir avanzando, ¿no? Este camino que vamos viendo y que está conectado con lo que estamos trabajando, está llevando a todo el mundo en lo que se llama la disrupción digital. Esta disrupción digital corresponde a lo que se clasificó
en el 2016 como la cuarta revolución industrial. ¿Okay? Recuerden que nosotros venimos de 1920 hablando de revoluciones industriales. La primera fue en 1920, que es la primera como tal que conocemos, que fue lo que fue la manufactura, los vehículos, etcétera, etcétera, y ahí han ido caminando. En 2016 se habla de la cuarta logística, es innovación disruptiva, muchas tecnologías están transformando la industria completamente, están entrando robots, hay cosas que ya están saliendo completas de la parte operativa humana, se están digitalizando, hay adaptación estratégica de reinvención de negocios, de cómo nosotros nos mantenemos operativos, en todas las áreas. En manufactura está todo el proceso de mayor productividad, en la parte comercial está lo que se llama la omnicanalidad, en el proceso de gestión humana está todo el proceso de las competencias y data, y todo ese crecimiento está siendo exponencial. En este momento, el conocer hacia dónde vamos es tan complejo como ser en dónde estamos, porque cada vez más sale más información, salen más aplicaciones. Entonces allí hay que tener mucho pensamiento crítico de hacia dónde quiero ir, cómo lo quiero utilizar, desde dónde yo puedo arrancar si es que no he arrancado en este proceso de inteligencia artificial o cómo me sigo preparando, como decía Ileana al inicio, ¿no? Cómo mantengo este proceso de aprendizaje continuo, además cómo me conecto mejor con este tipo de información, sin que me sienta confundido, confundida por el exceso de información. Entonces hay que saber escoger cómo yo me conecto. Y desde la mirada de lo que está sucediendo, el líder, aquí líder del área de gestión humana, líder de equipos, líder de áreas, funciona como un orquestador con toda la información que está manejándose. Primero que hay que ver hacia dónde vamos desde el punto de vista de cómo voy a coordinar elementos humanos y elementos tecnológicos para la armonía organizacional. Y cuando hablamos de elementos humanos y tecnológicos, puede ser desde personas con software hasta personas con robots. O sea, ya hay empresas en donde ya hay esa colaboración, ya hay robots trabajando o hay máquinas que tienen una funcionalidad más allá de consultar y desarrollar materiales como la IA generativa, ChatGPT, Copilot, cualquiera de las que nosotros conozcamos, ¿no? Entonces, hay que establecer una línea particular de hasta dónde queremos llegar. Luego, cómo queremos manejar el equilibrio humano-tecnológico para que el uso de la IA sea en función del bienestar al final de la persona, o sea, que te manejemos mejores niveles de productividad, que podamos no caer entonces en una dependencia de lo que son este tipo de herramientas, sino que aprovechemos eso que nos hace genuinamente humanos, que es la creatividad, la empatía, la inteligencia emocional, el pensamiento crítico, el pensamiento adaptativo, para poder aumentar todo lo que nosotros queremos manejar. Ahora se habla del profesional aumentado. Ahorita vamos a ver cuáles son esas capacidades del profesional aumentado. Entonces, aprovechar ese elemento en la conexión y al final, este camino nos convertimos en facilitadores de aprendizaje. ¿Por qué? Porque como líderes que comenzamos a ser entusiastas, vamos a llamarlo así, de la IA, empezamos a utilizarlo, también entonces es nuestra parte guía el ir conectando cómo nosotros vamos a adoptar la tecnología, cómo vamos a fomentar una cultura que siga el camino del aprendizaje continuo y la adaptabilidad. La fortaleza aquí es que la IA nunca va a reemplazar al ser humano, sino que aumenta la capacidad, aumenta la inteligencia humana. Y cuando ustedes me comentaban en los temores de que hay errores, de que no podemos manejar, sí, ciertamente es así. Ya hay muchísima documentación, cada vez hay más campañas en ese concepto de hay que tener que revisar toda la información que nosotros estamos recibiendo, no necesariamente es correcta, y cuando tú le muestras a la herramienta con la que estás conversando que se equivocó, busca información y depende mucho desde dónde esa información está alimentándose. Entonces allí también es importante ver con cuáles de las herramientas estoy trabajando y desde dónde me puedo manejar. Ya conectados con los procesos de ya a nivel de transformación, principalmente están estos tres en los cuales se está viendo mayor incidencia. ¿Okay? En el reclutamiento hay desarrollos completos de sistemas que analizan de forma muy rápida los currículos en segundo, identifican los candidatos, hacen las entrevistas de los candidatos y en función de la alimentación de información y de cómo se está diseñando, por eso es que el liderazgo es importante, reducen los sesgos en el proceso de selección. Entonces, tiene que ver mucho con la data que se incluye en el proceso y cómo lo podemos manejar.
¿ok? También nos está ayudando mucho a la formación personalizada para que los algoritmos justo en función de la detección de necesidades específicas de desarrollo y de lo que la empresa tenga a disposición, se creen rutas especiales, itinerarios especiales que sean formalizados, personalizados. Y en la evaluación, lo que es la data como tal, que les comentaba, que es uno de los pedidos que se está viendo cada vez más este año, es cómo entonces podemos aprovechar con tanta información, con todos estos dashboards, estas pantallas de información, para tomar cada vez mejores decisiones. Entonces, la IA en sí no solo automatiza tareas, sino potencia la calidad e impacto estratégico en talento humano. ¿Por qué? Porque tengo mucha información que antes me costaba horas o días en trabajarla, ahora la tengo mucho mejor manejada. Entonces, desde allí, ¿cómo la puedo aprovechar? En el contexto de lo que voy trabajando, ¿va? En camino de la IA vamos a hablar de dos términos, IA generativa e IA predictiva. ¿Ok? La IA generativa es lo que hacemos con cualquiera de las herramientas que ustedes utilicen de IA o lo que han visto que se genera con ChatGPT, con Copilot, con Claude, con Gemini, que también se utiliza mucho en Venezuela. A nivel de la IA generativa, cosas que se están haciendo y que están tomando cada vez más fuerza y hay como más tranquilidad con el uso de. Uno es la redacción de perfiles y comunicaciones internas, en función de, se le dan los protocolos de la organización, qué es lo que estoy buscando, cómo lo puedo manejar, y se genera una conversación con la herramienta acerca de las descripciones, los anuncios, cómo los quiero manejar y el lenguaje que quiero manejar. Incluso puedes hacer adaptaciones del lenguaje en función de países, zonas, áreas que tú quieras trabajar. Luego, la preparación para las entrevistas. Muchas personas se preparan su perfil de entrevistas y todo su camino para hacer el proceso muchísimo más efectivo o preparan a otros a través del proceso. Los diseños de planes, que hablamos ya en lo que era uno de los elementos de transformación, y el apoyo en la comunicación de feedback, porque también, ahora vamos a hacer un ejemplo de eso, podemos aprovechar para que tener ese asesor que me pueda aportar ideas en el camino de lo que voy haciendo para hacer de manera empática y constructiva. Y esto se hace a través del prompt, que es la forma como yo le hablo al IA, o sea, de la indicación para poder hacer y lograr este tipo de cosas. Luego está la IA predictiva. Cuando hablamos de IA predictiva, entonces ya es el uso para anticipar cosas, ¿no? O sea, en la generativa me está ayudando a hacer al día a día cosas, bien sea redacción, bien sea análisis, o incluso organización de calendarios, de actividades. Y cuando hablo de la IA predictiva, entonces es, bueno, en función de esta data que estoy teniendo, del comportamiento, de las evaluaciones, de las entrevistas que ustedes hacen, podemos anticipar renuncias o desvinculaciones, podemos detectar patrones que indiquen riesgo, podemos detectar patrones de agotamiento o estrés en función de las señales que se puedan manejar. Podemos predecir también el desempeño probable de una persona con base en data y en comportamiento. Y también podemos trabajar en cómo nosotros podemos alinear el grado de compatibilidad entre candidatos y la cultura en función de herramientas que hagamos, bien sea a través de entrevistas o bien sea a través de información que podamos estar levantando a través de encuestas, a través de conversaciones, a través de juegos como lo que hicimos con Mentimeter, para ver hacia dónde vamos, ¿no? Y entonces desde allí trabajar en un camino mucho más fácil de manejar. Herramientas de IA preferida por los líderes. De la información del que les comentaba del año pasado de Mercer y de otra información que se ha manejado, estos son los números que se están generando principalmente en Venezuela. ChatGPT, Gemini Copilot son las herramientas que más están tomando fuerza, principalmente en el caso de una de ellas es porque tiene que ver con lo que es el macro de Teams y toda la información que da, y por supuesto corporativamente se usa mucho más, pero cada vez se utiliza, el 70% aproximadamente de los líderes lo está trabajando, y es como les decía, un asistente, un compañero o incluso una persona específicamente especializada en, dependiendo de la pregunta que yo hago, para avanzar en los distintos elementos que estoy trabajando, ¿no? Entonces, es ir como que utilizando e ir viendo hacia dónde nos vamos a manejar. Con respecto a Copilot, les traigo Copilot porque Copilot está asociado con Office y es uno de los que tiene más uso
desde el punto de vista organizacional. Eh, los más casos de uso que se están presentando está el análisis predictivo, y está asociado con lo que hablábamos de la IA predictiva, patrones de datos, necesidades de formación, engagement para poder trabajar, asistencia en todo lo que es documentación, la creación de documentos, hojas de cálculo, procesos, recomendaciones, sugerencias para incluso datos adicionales que podamos trabajar, cómo los podemos manejar, cómo podemos compilar, cómo podemos presentar tablas, etcétera, etcétera. La optimización de agendas. Para el proceso de la optimización de agendas, aquí ya tú le tienes que dar autorización a la IA para que entre tu calendario. Y en tu calendario, en tu correo electrónico, o sea, en todo lo que es tu información. O sea, tú eres quien da el acceso al proceso. Hay personas que lo utilizan de esa manera, yo no soy todavía tan confiada como que darle toda la información. O sea, yo entro y salgo desde el punto de vista de la acción, pero conozco personas que ya tienen completamente un ecosistema armado en donde la IA tiene acceso al correo electrónico, al calendario, y hay entonces una sugerencia incluso de la gestión inteligente del proceso del día y una sugerencia de los tiempos de descanso, dependiendo de cómo lo podamos manejar. Y por supuesto, apoya mucho la búsqueda avanzada de información. Ya tenemos el hábito, creo que la mayoría de las personas, de colocar en el buscador del computador o en el buscador como nos lo enseñaron cuando Google, etcétera, etcétera. Bueno, ese mismo proceso lo puede manejar y ahora la IA te permite colocar, por ejemplo, asociar caras con nombres, entonces hace cruce de información, o códigos que tú puedas colocar como patrones de rendimiento. Entonces, cuando hay grandes volúmenes de documentos, políticas y comunicaciones internas, allí puedes hacer mucho enlace. Adicionalmente, ahora está combinado con Copilot, el otro, vamos a decir, herramienta que ha crecido muchísimo es Notebook LM, que viene de Google. Y Notebook LM, no sé si lo conocen o lo ha usado, te da toda una cantidad de data, te la convierte en un resumen muy corto, te la puede convertir en un podcast y te la puede convertir también en videos e en infografías. Entonces, es una cantidad de información que puedes aprovechar para que desde allí sea más práctico el proceso del día a día, ¿no? Que es lo que al final queremos que esto nos ayude, ¿bien? Entonces, desde ese camino vamos a hacer un ejercicio para que lo veamos, sobre todo por aquello del pensamiento crítico y de ver posibilidades que nos están manejando en la acción. Vamos a ir a dos herramientas de IA, una es ChatGPT y la otra es Claude, que son las que yo principalmente utilizo, y en esa vamos a entregar esta instrucción. Le vamos a decir que genere 5 preguntas de entrevista conductual para evaluar la adaptabilidad al cambio de este candidato que estamos evaluando a gerente de recursos humanos. ¿Okay? Entonces, me voy a ir de aquí y nos vamos a ir para allá, cosa de aprovechar el rato de hoy. Ok, fíjense, aquí está ChatGPT. ¿Ok? ¿Qué hago yo? Este ChatGPT que tengo aquí abierto no es el ChatGPT que naturalmente uso, este es el que uso para las conferencias y herramientas que como ven está vacío, entonces corre más rápido y además es específicamente para el ejemplo y después yo borro la información. Entonces aquí ya tengo copiada la instrucción, ¿ok? Y le damos acá, entonces ya nos da su referencia, ¿ok? Entonces aquí van viendo, fíjense. Aquí te está dando las 5 referencias, ¿ok? Y te está dando qué es lo que estás buscando, ¿verdad? Cuéntame sobre un cambio organizacional significativo, describe una situación en la que estás buscando, que detonó el cambio, háblame de una ocasión en la que recibiste resistencia fuerte al cambio, cuéntame sobre un momento en el que tuviste que aprender rápidamente, resalta una experiencia en la que no salió como esperaba. Entonces, aquí tienes tips para el proceso y te puede crear la rúbrica y te puede crear la empresa. Entonces, cuando ya estoy utilizándolo en nivel más específico, entonces les puedo decir que actúe como un entrevistador profesional del área de manufactura, vamos a decirle, ujú, de vehículos, ¿ok? Por colocarle y crea la rúbrica.
¿Ok? Entonces aquí ya empieza a hacer mucho más énfasis en el proceso, ¿no? Entonces empieza a generar la contención, te da los indicadores claves y entonces acá es cuando ya viene el pensamiento crítico del conocimiento que tienes tú sobre el proceso y lo que quieres hacer. ¿Ok? Entonces ya tienes, voy para acá, las preguntas, tienes aquí la rúbrica, tienes los indicadores claves, cómo lo puede manejar, ¿no? Y vamos a irnos para allá abajo y los cierres de evaluación. ¿Ok? Y aquí puedes seguir la conversación, como ves, si te lo doy en editable, si lo puedes manejar con plantas que estén sindicalizadas o no, si quieres integrarlo en la Assessment Center, etcétera, etcétera. Este es el caso de ChatGPT con la misma la información. Vamos a ir con la misma pregunta y con el mismo segunda parte. Voy a copiar este aquí pues, justo para que tengamos la segunda parte igual para que vean entonces sobre la misma base qué respuesta nos da Claudia. ¿Ok? Entonces, Claudia, a mí me gusta mucho más para temas de análisis. Para mí tengo la sensación de que toma más tiempo en el proceso de reflexión y puede ser más específico en ciertas cosas, ¿no? Entonces, ven que igual, aquí te da la pregunta y te da el por qué, el para qué está usando la pregunta. Entonces, cuando te habla, por ejemplo, de transformación de proceso, te da la pregunta y te dice lo que estás evaluando es gestión de cambio, manejo de resistencia, perseverancia, etcétera. Aquí entonces puedes decir, oye, me quiero centrar en este y este y este elemento y podemos seguir trabajando en el manejo. Aquí están los cinco igual. ¿Mm? Tienes evaluaciones sugeridas, le voy a dar la misma instrucción que actúe como el entrevistador profesional y que vea a ver cómo lo podemos manejar y vamos a ver qué respuesta me da sobre el contexto. En el caso de Claude, cuando ya tú le das una instrucción particular, él te genera lo que se llama un artefacto, es lo que está haciendo aquí del lado de derecho. Un artefacto es un documento, ¿ya? O un de PDF o puede ser un enlace web que te genere y sobre esa base para que lo haga interactivo y lo puedes incluso descargar y hacerlo interactivo. ¿Ok? Incluso para análisis de base de datos pequeños es un muy buen uso de actividad en lo que pueda trabajar, ¿no? Entonces, él te va generando, ves que lo que está es tomando lo que trabajó ayer, lo que trabajó en la parte de arriba, alineación, capacidad de aprendizaje, etcétera, etcétera, y está generando todo lo que es el proceso para ver qué te ofrece. ¿Ok? Tú le puedes dar especificaciones de voy a evaluar 10 candidatos, quiero que sea interactivo, lo puedo enviar por correo electrónico, eh, quiero darle un código QR, quiero que las respuestas estén centradas en ABC. Toda la información que tú quieras manejar, lo puedes ir generando. Las dos versiones que estamos utilizando son versiones gratuitas que tienen hasta un momento en donde funciona. Cuando deja el tiempo de las preguntas, que para algunos programas es por número de preguntas, para otros por número de iteraciones o número de documentos, te dice, podemos seguir conversando en 2, 3 horas. Entonces, eso lo puedes también hacer combinaciones porque también el gasto de entrar en todas estas plataformas, pues es mucho si no las utilizas constantemente y no estás y la organización además está en procesos de prueba. Entonces, bueno, vamos a dejar que Claudia, ya por ahí apareció. Fíjense que entonces aquí está del lado derecho la rúbrica, ¿eh? Y entonces tú le das, aquí te da la rúbrica, te da la opción y puedes ir generando guías de interpretación y recomendación de contratación en el proceso. Entonces aquí ya es algo mucho más completo de lo que naturalmente venía por el ChatGPT y puedes complementar los dos. ¿Ok? Para algunas personas, el uso se genera con respecto a una sola herramienta. Es decir, hay personas que se hacen especialistas o, vamos a decir, muchísimo mejores amigos del ChatGPT, otros de Cloud, otros de Perplexity y así cantidad de IA. Lo que hemos visto nosotros como mejores prácticas es combinar, puesto que cada uno tiene una fuente de información diferente y un estilo, el para qué se maneja la información. ChatGPT es muy bueno para hacer instrucciones de cargo, roles, pasos, y Cloud es muy bueno para hacer análisis. Perplexity te hace el proceso de ya todo un sistema, un ecosistema, si lo quieres llevar a un proyecto. Entonces, es como que tengo distintos especialistas en función de lo que voy a manejar. Bien, entonces, este es como los dos caminos que pueden trabajar en esta. Fíjense que aquí está el proceso de copiar, aquí en la parte derecha arriba, y hay una opción que se llama publicar. Cuando le das publicar, este artefacto
que en este caso es algo que estamos haciendo aquí, se vuelve público. ¿Ok? Entonces, el resultado, o sea, la rúbrica como modelo, se vuelve pública y entran los motores de búsqueda, aun cuando la conversación es privada. Pero ese proceso privado igualmente no tiene filtros, para decirlo así, que es lo que hablábamos de la posibilidad de fuga de información. Entonces, en ese contexto, vamos a decirle publicar y copiar el enlace, copio el enlace y se los voy a colocar aquí para que básicamente sigamos jugando, ¿verdad? Y van viendo a ver qué, si ustedes pueden acceder a esto que apareció aquí y sobre esa base pueden ir manejando. Vieron que también decía obtener código de incrustación, que eso es si queremos este material, llevarlo dentro de la web o alguna plataforma en sí que podamos manejar. Entonces, como ven, este es un estilo como tal el que hace Claude, este es otro estilo, el que hace ChatGPT, y así vas a ver en distintos contextos. Bien, hasta ahora preguntas, comentarios sobre esto que hemos visto en función de el uso de la IA en los distintos contextos que ustedes manejan. Mientras sigo yo por aquí, me van diciendo, ¿ok? Ujú. Sí, ya, Cloud usa VPN para Venezuela. En, en mi caso, clásicamente cuando yo estoy en Venezuela, ya te digo, ustedes, por supuesto, cada uno debe tener su VPN ya súper. La mía es iPhone, que seguramente la conocen y me ha funcionado muy bien. Y no solamente la uso en Venezuela, en muchos países, sobre todo en Europa, también se tienen que utilizar VPNs para acceder a ciertas herramientas de ChatGPT, o incluso algunas tienes configuraciones dependiendo de lo que vamos a hacer. Esta que estamos hablando están muy conectadas con el, vamos a decir, el occidente del mundo, pero está también todo lo que son las herramientas que están llegando de China, que son mucho más poderosas en cierto proceso, más desde allí hay todavía como mucha resistencia dependiendo de, por ejemplo, conectado con DeepSeek u otras que están apareciendo en cómo lo estoy trabajando, ¿no? Entonces allí lo pueden ir combinando. Bien, entonces eh, tenemos esto, las cosas que podemos hacer y los prompts, ¿no? Que es importante, todo lo que es vamos, el camino de la IA está basado en lo que se llama el prompt. El prompt es la forma como tú te conectas con la IA y en cómo le das la instrucción. Acuérdense que aquí nosotros damos instrucciones. Entonces, mientras mejor sea, más específica la instrucción, mucho más poderosa la información que nosotros vamos a manejar y eso es parte de las habilidades nuevas a desarrollar, ¿no? El desarrollo de procesos. Entonces, ¿qué está cambiando en mi rol como tal, como líder, con todo este proceso que está manejando? Venimos nosotros de unas habilidades tradicionales que son muy buenas y que potencian cada vez más a los equipos, como es la gestión del equipo, la toma de decisiones, el saber comunicarnos, el saber resolver problemas, el análisis de datos y la gestión de procesos. Esas mismas habilidades es lo que se llaman las habilidades aumentadas por IA. Entonces era uno, se le denomina el proceso orquestación de equipos humanos IA, porque es tal cual como el proceso de la orquesta para que no desafine. ¿Ok? Porque son instrumentos diferentes, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de lo que es la orquesta. Entonces, en algunos casos está la IA como una plataforma, en algunos casos está un robot como está planificando, en algunos está un asesor, un asistente. Entonces, bueno, cómo eso funciona mejor para al final tener mejores resultados. La toma de decisiones con pensamiento crítico cada vez está creciendo más el hacer conciencia del pensamiento prospectivo, pensamiento crítico, pensamiento analítico, pensamiento sistémico como actitud necesaria para todo lo que es este proceso. La comunicación multicanal, la omnicanalidad está potenciada en todo lo que es el contexto y cómo entonces yo tomo en cuenta los distintos elementos del espacio donde estoy, la colaboración entre personas y la tecnología para la resolución de problemas, el análisis avanzado de data con herramientas y la automatización inteligente de procesos. Y aquí hay retos de lado y lado. Por ejemplo, hay personas que tienen gran nivel de desarrollo en el análisis avanzado con herramientas, que vienen de ser matemáticos, de ser personas de estadística, y entonces tienen que entrar más en la colaboración humano-tecnología, porque están mucho más
relacionados con la tecnología desde el punto de vista del proceso, ¿no? Entonces, aquí aprendemos de parte y parte, aprendemos del humano hacia la tecnología, del humano hacia el humano y de la tecnología hacia el humano. Aquí vamos interactuando en los distintos caminos. Las habilidades, como decían, en la que lo está potenciado y aquí más específicamente, ¿ok? Las colaboraciones es el trabajo eficaz con los sistemas. eh, y aquí está nuestro juicio humano y nuestra creatividad, que también está muy potenciado en este momento, con las capacidades analíticas que te da el sistema, ¿ok? En el caso de los análisis de datos avanzados, entonces, bueno, ¿cómo tengo toda esa data y cómo yo desde allí genero interpretación para tener mejor información para tomar entonces decisiones? No le dejo la decisión a la tecnología, yo tomo la decisión con base en la información que estoy adquiriendo. La automatización de procesos que me permiten diseñar flujos de trabajo que integran mejor las tareas y podemos automatizar cosas para el bien de todos. Es decir, la idea es automatizar y crecer para que tengamos más tiempo para analizar, tengamos más tiempo para hacer lo que humanamente hacemos mejor desde el punto de vista del proceso. Y como ustedes hablaban al inicio, la ética y la gobernanza, que es sumamente importante, el cómo vamos a utilizar responsablemente, de forma equitativa, justa y transparente, la IA para todo lo que es la toma de decisiones y cómo además vamos a ver la ética y el proceso social. Entonces, aquí vamos maximizando esto de nuestras habilidades humanas a la vez de vamos creciendo en el proceso de liderazgo. ¿Okay? Entonces, cuando se habla de un profesional aumentado, y aquí van a ver que esto es netamente humano, estamos hablando de alguien que como ser humano utiliza la tecnología en sus distintas variantes, ¿ok? Y desde allí aprovecha estas capacidades que están acá. Su creatividad, su pensamiento crítico, su pensamiento analítico, la capacidad de resolver problemas, el juicio ético, la orientación a resultados, los procesos de adaptabilidad y flexibilidad, lo que conversábamos al inicio de aprendizaje continuo, la claridad en la comunicación, la empatía en el proceso y la tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración es una de las capacidades que se está viendo más afectada en todo este momento porque hay tal nivel de cosas que están sucediendo en donde entonces no me estoy sabiendo manejar bien y el otro es la orientación a resultados, porque me distraigo mucho haciendo pruebas, haciendo iteraciones y entonces no termino de enfocar en donde yo necesito dar resultados para el proceso que tenga que hacerse. ¿Okay? Consideraciones éticas. Uno, la privacidad de los datos, es información muy sensible, la información de cada persona. eh, Incluso, bueno, lo vemos cada vez más, ¿no? Los datos que están saliendo recientemente acaban de hackear la base de datos de una línea aérea, hay datos, han hackeado bases de datos de bancos, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha información sensible en sí que nosotros desde gestión humanas tenemos y entonces también hay que procurar el cuidado y por eso es que todo esto tiene que hacerse compaginado entre toda lo que es la organización y las personas especialistas en seguridad digital. ¿Okay? La equidad y la no discriminación, revisar los sesgos. Primero ver cuáles son los sesgos que tiene nuestra información, que siempre las tiene, porque todos tenemos sesgos, eso es algo humano. Entonces, bueno, ¿cómo podemos desde allí hacer ajustes y después entonces revisar los sesgos algorítmicos que tiene la data? ¿Okay? La transparencia y el que estemos todos claros cómo se va a utilizar la IA en las decisiones laborales y los factores a considerar en el proceso. Yo estoy dando clases en varias universidades y ya hay protocolos y políticas con respecto a si la información está contestada con la ayuda de la IA o sin la ayuda de la IA. Y ahí se confía en que el estudiante da la información adecuada, e igual es fácil detectar en ciertas cosas en lo que todavía se puede manejar en cosas que no naturalmente han sido 100% contestadas a título humano, ¿no? Entonces allí hay que ver cuál es la política. En el caso de estas universidades se acepta el uso de la IA bajo este y este y este parámetro. En distintas carreras se manejan protocolos diferentes y entonces todo eso tiene que estar claramente documentado. Y por supuesto, el ser humano, la responsabilidad humana en las decisiones claves. Como les comenté anteriormente, la decisión no la toma la IA, la decisión la toma un ser humano basado en información y basado en procesos, en técnicas, en iteraciones, en algoritmos, pero siempre la decisión la toma un ser humano. Le puedes pedir sugerencias a la IA, pero al final la decisión es tuya, o de la organización o del departamento, ¿no? Es algo que es consensuado. Las barreras,
que tienen que ver en parte con lo que hablábamos al inicio de los temores, por supuesto, la clásica básica de nosotros como seres humanos, la resistencia al cambio, perdón, sobre todo por la desconfianza tecnológica y el apego a cómo yo vengo haciendo las cosas. Recuerden que nosotros necesitamos cierto nivel de certidumbre como ser humano y sobre esa base es ir probando. Entonces, nosotros siempre hablamos de que la adopción tiene que ser como un juego, con curiosidad. Déjame probar, déjame jugar y desde allí entonces ir viendo en cómo me conecto en sí, en no y cómo lo puedo aprovechar. La brecha de habilidades es un elemento que se está trabajando mucho ahorita por las competencias digitales para utilizar bien el contexto de lo que se va a manejar e incluso en las brechas de habilidades también entra la formación de pensamiento prospectivo, de la capacidad de generar espacios diferentes y sobre esa base pues adoptarlo de una forma mejor. La limitación de recursos que también incluye, ¿verdad? Restricciones presupuestarias, la infraestructura que no está adecuada. En el caso de la IA no resuelve los problemas de data. Acá uno de los grandes problemas que tienen ahora los consultores que están implantando procesos y desarrollos y proyectos de IA es que si la data no está bien organizada, la IA no resuelve eso. Entonces, primero hay que ir a trabajar en todo lo que es la infraestructura de la data para después poder entonces utilizar la herramienta, ¿no? Aquí aplica lo que yo he escuchado desde mis compañeros, amigos de ingeniería de sistema, garbage in, garbage out. Basura entra, basura sale. Entonces, no importa la herramienta que tú tienes, si la organización de datos no está bien hecha, pues va a salir algo que no tiene sentido, ¿no? Y la cultura organizacional también puede ser una brecha en función de los entornos que sean poco innovadores, que sean adversos al riesgo, el proceso del manejo directivo y el proceso de los protocolos, ¿no? Esté prohibido o no, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar. Esto ha ido cada vez más avanzando. En los 3, 4 años que tenemos nosotros trabajando en esto, el año pasado fue el año donde se empezó a mover más empresas buscando y este año ya se ve que, como dirían en nuestro país, llegó para quedarse. Entonces, bueno, ya empezar a conocer mejor y aprender mejor del proceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Identificar cuáles son las barreras que están en nuestro departamento, en nuestra área, las que tengo yo, para entonces atenderlas y sobre esa base crear estrategias en el camino. ¿Ok? Entonces, estrategias para referencias, educar es importante, o sea, que haya pruebas, sensibilizar, desmitificar el proceso de la IA, y de ahí hay cantidad de programas gratuitos que ustedes pueden acceder a nivel de las distintas plataformas, también hay programas que son diseñados específicamente para la necesidad, pero hay mucha información en lo que se pueda trabajar. Siempre es nuestra recomendación arrancar con un proyecto piloto, algo pequeño, que tú puedas medir, que puedas ir viendo el proceso y facilitar el aprendizaje antes de crecer, ¿no? O sea, primero gatear, luego caminar, después trotar. Siempre en toda organización, en todo grupo, hay las personas que son los early adopters, los que les encanta probar, hacer cosas distintas. Entonces, bueno, identificar quiénes son esos y ellos pueden ser promotores, ¿no? Pueden ser, aquí le llamamos red de campeones, pueden ser embajadores, pueden ser líderes de ese proceso. Y por sobre todo, organizacionalmente, el liderazgo de la organización que modele comportamiento como todo en todas las cosas que hacemos organizacionalmente. Si nuestros líderes no modelan ese comportamiento, pues naturalmente la organización pues va a hacer lo que el líder haga, no lo que el líder diga. Entonces, sobre esa base es tener un enfoque múltiple que combine distintas estrategias, que pueda, la base es la educación, eso es súper importante. Después de la educación tenemos la parte técnica y luego la parte cultural. Entonces, sobre esa base podemos engranar un hilo conductor que nos puede dar muy buenos resultados para el uso de las herramientas que queramos utilizar para el contexto de la IA. O sea, acá les dejo 3 acciones para experimentar, para que las vayan jugando o curioseando. Lo pueden hacer con ChatGPT, con cualquiera, con Copilot, Gemini, con la que utilicen, para que vean respuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de reclutamiento, entonces, bueno, el prompt es para optimizar, ¿no? Entonces aquí les decimos, bueno, vas a crear una descripción de puesto, fíjense el nivel de detalle, para analista de recursos humanos en una empresa de retail con 200 empleados y yo quiero que incluyas responsabilidad, clave, competencia, ta, ta, ta. Entonces, ahí le das la información, incluso aquí el formato, documento estructurado con viñeta, ¿no? O sea, le das información completa. En el caso de un feedback constructivo,
Entonces aquí le estás dando, actúa como un coach ejecutivo y ayúdame a redactar un feedback constructivo en función de una condición que le estamos dando, ¿verdad? Y fíjense que al final dice tono empático y orientado al desarrollo. O sea, hay una línea conductora de cómo yo quiero que eso llegue. Y en el caso de los patrones de la encuesta de clima, es, bueno, aquí tengo los resultados de la encuesta, identifica tres patrones, ¿ok? Y de esos tres patrones, ¿qué es la área crítica donde yo puedo trabajar? Y dame las recomendaciones de acción. Entonces, como ven, esto aligera la información y sobre eso ya yo puedo generar acciones. ¿Okay? El equipo se puede poner a avanzar y a tener mucho más información en su contexto. ¿Vale? Y para cerrar, y si quieren hacemos preguntas, les voy a compartir, esto es un video cortico de un minuto y algo que acaba de ser publicado esta semana. Esta semana está la conferencia anual de Davos, que es la conferencia anual del World Economic Forum, que es en donde se hace la mayor contención de información de cómo vamos en avance en todo este proceso, ¿no? Entonces, de esto me gustó mucho este video porque habla de cómo se aprende la IA. Entonces les quiero invitar a que lo disfruten. Es para leerlo, hay una música que acompaña, pero principalmente es para leer. Entonces disfruten lo que está allí y conversemos al cierre. Fíjense qué interesante la información de que al final la curva de aprendizaje es bastante rápida. Podemos desarrollar estabilidad. De hecho, muchas personas hablan de este proceso como la democratización de muchos procesos desde el punto de vista transformacional y organizacional. Lo interesante aquí es mi disposición al proceso. Llámalo curiosidad, llámalo justo por el aprendizaje. La adopción exitosa de la IA en sí es tomar una actitud colaborativa en el sentido de aprender de la herramienta, colaborar con la herramienta y desde allí yo generar. Y en ese colaborar, aprender y conectar, yo como ser humano decido hasta dónde entrego información, cómo lo quiero manejar, desde dónde lo puedo hacer y en dónde debo hacer un stop y desconectar, ¿no? Entonces voy y vengo y voy tomando acción en función de lo que voy manejando. Bien, entonces esto era lo que les traía para hoy. Si quieren hacer preguntas, pues con toda la orden. Como les comenté, la presentación va a ser compartida para que ustedes la tengan, se las hagan llegar y sobre esa base, pues seguir avanzando en todo este camino de la adopción del IA y cómo vamos creciendo. Déjenme ver qué tengo aquí. Ajá. Y dentro del Oh, chat tienes un par de preguntas. ya vi. Excelente, excelente. Ujú. Buenísimo, sí, utilizar varias herramientas es genial porque así podemos decidir sobre todo en cómo en qué se especializa cada herramienta, ¿no? Y con cuál me siento yo también más a gusto. Entonces, sobre esa base puedo ir iterando, ¿no? Hay muchas plantillas de prompt, Heidi, e incluso la misma IA te puede dar plantillas de prompt, es algo bien particular por este proceso de generativo. En función del área,
tú puedes conectar con cualquiera de la IA y decir, por favor, genérame 30 prompts, 25 prompts para trabajar ta, ta, ta. Y te puede dar y lo va afinando. Y hay cursos gratuitos que te ayudan también a desarrollar todo este camino del proceso de los prompts. Y con mucho gusto de las cosas que yo he ido aprendiendo, pues a la orden para seguir avanzando en ese tema. Ubicar un catálogo, clasificación. eh, Gaudí, esa es de las cosas más complejas que puede haber, catálogo de todo lo que existe para talento humano. Podemos hacer una pregunta sencilla, pues, ya estamos sobre el tiempo y sé que ustedes ya es tarde, pero, por ejemplo, déjame ver, y voy a hacerle la consulta rapidito, ya que lo tenemos abierto aquí, ¿verdad? A ver qué nos dice, ¿no? Porque hay tanta información, esa es una de las cosas que hay que afinar muy bien. O sea, en el caso de la IA y todo este proceso de generación, no es como antes que teníamos 15 recursos, 5 recursos, 40 recursos, ¿no? Sino que hay una amplitud que es muy compleja en función del camino, ¿no? Entonces, en ese contexto, dependiendo de cómo lo puedas hacer, allí podemos entonces manejar el camino. Fíjate, les voy a, me encanta lo que ha pasado con fíjense lo que se los voy a mostrar rapidito para que vean cómo el poder de una pregunta, cómo la interpreta distinto, ¿no? Aquí vengo para acá. Fíjense, y copié y pegué la pregunta que nos dejaron. Entonces, que dice, a ver, ajá, ¿dónde podríamos ubicar un catálogo, clasificación que nos guíe las diferentes herramientas que existen para emplear en talento humano? La herramienta lo tomó como marcos de referencia y recursos para talento humano. Entonces nos dio aquí modelos. Fíjense qué interesante, ¿ves? Entonces, modelos de competencias, modelos de Ulrich, modelos de no sé qué. Y aquí entonces te habla hasta de procesos como tal. Entonces aquí hice la misma pregunta y le puse, nos guían en las diferentes herramientas de IA que existen para emplear en talento humano. Vamos a ver entonces qué nos dice. Entonces aquí ya hay, fíjense, mucho más información. ¿Ok? Y aquí te da entonces específicamente directorio especializado de IA para recursos humanos. Entonces, lo que voy a hacer es, déjame copiar para que se lleven esta información. Que tengo aquí ujú, aquí estoy. Ujú. Ok. Entonces aquí lo tenemos aquí y podemos entonces allí tienen las respuestas de Claude con respecto a herramientas. Entonces ves en función de lo que puedas preguntar, lo específico que puede hacer. Eh, sí, tal cual la especialización, todo lo que sea formación en las distintas áreas te va a dar mayor posibilidad de desarrollarte mejor con las herramientas que hay. Porque al final esta capacidad humana de pensamiento crítico, de análisis, de aprendizaje, es lo que te va a hacer crecer más en el uso de las herramientas. Incluso, Ileana, que compartimos la bendición de ser coaches, el saber indagar, el saber preguntar, eso es una gran herramienta dentro de lo que vas manejando. Entonces, como ves, es una cantidad de elementos humanos que a la vez son los que hacen que tú puedas aprovechar mucho mayor esto, ¿no? Y aquí no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con la profesión, no tiene que ver con la educación, en el sentido de que las potencialidades, como ven, se puede aprender muy rápido. Evidentemente, si tú vas a disponer de 55, 40 horas para aprender y además tienes una formación que eleva, eso se potencia. Por eso es que se llama ahora el profesional aumentado, porque se potencia el proceso. Entonces, bueno, aprovechen que esta es una gran época. Yo de hecho digo que esta es como que la mejor época desde las que yo tengo en este mundo asociado a talento humano para estar en talento humano. Entonces hay que aprovecharlo porque todo el aprendizaje que tienen, la experiencia, lo pueden potenciar cada vez mayor con el proceso. Gracias, Ileana y Adriana, por la invitación y bueno, a la orden para seguir conversando por las distintas vías, porque bueno, este es un mundo que es apasionante y demasiado amplio para ir avanzando y conectando. Espero que les haya sido útil la información. Gracias a ti, Geraldine, por acompañarnos. No sé si tienen alguna otra pregunta que quieran hacer por el chat. Yo sé que ya estamos sobre la hora en la que estamos cerrando la actividad. Agradecidos por los que se conectaron, agradecido contigo, más
Si no tenemos Ujú. más preguntas, creo que todo quedó súper claro. Igual vamos a compartir la presentación y agradecidísimos por el espacio. No, genial. Cuando deseen, seguimos conversando de esto, que es una maravilla. Claro que sí, faltaba más. Gracias, Adri, y gracias a No, todos los estudiantes y siempre. las demás personas que se incorporaron, ¿vale? Ujú. Vale. Un abrazo grande, Gerald. Nos Gracias, seguimos Adri. viendo. Seguro que sí. Feliz noche para todos, descansen y muy buen fin de semana que ya viene por ahí. Igualmente. Vale, Chaito, hasta luego, feliz noche. Vale. igual.